Enrique Hatfield estaba en su despacho, limpiando meticulosamente su pistola Glock 19, un ritual que le había mantenido vivo durante 12 años de operaciones clandestinas alrededor del mundo. La fotografía sobre su escritorio mostraba a un Enrique más joven, sonriente junto a Carmen López el día de su boda. Ambos irradiaban felicidad y esperanza en un futuro que parecía infinito. Pero eso fue hace 15 años, antes de que la agencia lo convirtiera en un hombre capaz de matar sin dudar y desaparecer sin dejar rastro. Enrique, vas a llegar tarde a la graduación de Iván, llamó Carmen desde abajo, con ese tono de paciencia agotada que se había vuelto su lenguaje habitual con él durante los últimos años. Enrique guardó la pistola bajo la chaqueta, viejo hábito que su esposa creía superado. Ella sabía que él trabajaba en seguridad gubernamental, nada más. Los terrores nocturnos, esa alerta repentina ante cualquier ruido inesperado, la facilidad con la que desaparecía en una multitud, todo lo atribuía a un estrés postraumático de un trabajo de oficina en el extranjero. Iván, de 22 años, se graduaba en la Escuela de Negocios de la Universidad de Salamanca, listo para tomar las riendas de la consultora de seguridad familiar que Enrique había levantado como fachada. El chico tenía los rasgos afilados de su padre y el corazón tierno de Carmen, una mezcla que hacía a Enrique sentir orgullo y preocupación en un mundo donde la debilidad era sinónimo de muerte. La ceremonia se celebraba en el histórico Paraninfo de la universidad y Enrique observaba desde la última fila. Su mirada entrenada catalogaba salidas, escaneaba rostros en busca de amenazas que ya no existían en esa vida suburbana. Carmen, con su melena pelirroja que brillaba con la luz de la tarde, estaba sentada 3 filas adelante, entre otros padres orgullosos. A sus 43 años, seguía siendo la mujer que lo había hecho querer dejar las sombras y volver a ser humano. Pero algo estaba mal, los instintos de Enrique, afinados por años de supervivencia, captaron señales sutiles. Carmen revisaba el móvil con demasiada frecuencia, acariciaba nerviosa su alianza de boda, y lanzaba sonrisas forzadas cuando se cruzaba con su mirada. Enrique había visto esos mismos gestos en objetivos que sabían que estaban siendo vigilados. Después del acto, la familia se reunió en el Rincón de Romanos, su restaurante habitual. Iván hablaba animado de su internship en el bufete de abogados Morrison y Asociados en Madrid. El señor Jiménez dice que tengo mucho potencial, contaba Iván, con los ojos brillando de ambición. Cree que en 10 años puedo ser socio. Un escalofrío recorrió la espalda de Enrique. Jiménez. Ese nombre le sonaba, no por canales oficiales, sino por cómo Carmen lo había mencionado últimamente, siempre con profesionalidad, siempre inocente. Pero Enrique había aprendido a leer entre líneas escritas con sangre. ¿Confías en ese Jiménez?, preguntó con cuidado, cortando su filete con precisión quirúrgica. Iván asintió con entusiasmo. Es increíble, papá. Inteligente, exitoso, y realmente escucha mis ideas. No como algunos socios viejos que tratan a los becarios como cafeteros. Enrique notó una leve contracción en el rostro de Carmen, casi imperceptible, pero suficiente para un interrogador de su calibre. Ella sabía más de Jiménez de lo que su hijo imaginaba. Esa noche, después de que Iván saliera con sus amigos a celebrar, Enrique encontró a Carmen en la habitación, peinándose con movimientos mecánicos. Antes lo hacían juntos, él detrás de ella, hablando de sus días, sueños y miedos. Ahora parecía solo cumplir con la rutina de una vida que ya no quería. ¿Estás orgullosa de él?, dijo sin mirarlo en el espejo. Por supuesto, respondió Enrique, aflojándose la corbata. Aunque me pregunto sobre ese mentor suyo. La mano de Carmen se detuvo un instante. Jiménez es buen hombre, exitoso. Todo lo que Iván podría aspirar a ser. La forma en que pronunció el nombre, familiar y cómoda, confirmó las peores sospechas de Enrique. En inteligencia lo llamaban reconocimiento de patrones. En la vida real, intuición de esposo. Había pasado años en lugares donde la traición significaba muerte, donde la confianza era un lujo que podía costarte la vida. Había sobrevivido siendo paranoico, asumiendo que todos mentían hasta que se demostrara lo contrario. Pensó que al volver a casa, formar una familia, podría bajar la guardia. Se había equivocado. Estoy pensando en tomarme un tiempo libre, dijo, observando su reflejo. Tal vez ese viaje por Europa que siempre quisiste. La expresión de Carmen cayó un poco. Tengo muchos compromisos ahora, quizá en unos meses. ¿Compromisos?
Enrique casi sonrió. En Chernóbil, había roto dedos uno a uno hasta que un hombre confesó vender armas a insurgentes. El hombre usó esa misma palabra cuando se negó a hablar, le besó la cabeza, oliendo su champú mezclado con un perfume desconocido. Claro que sí, cariño. Cuando quieras. Mientras Carmen dormía a su lado, Enrique miraba al techo y empezaba a planear. No con la desesperación de un esposo traicionado, sino con la frialdad metódica de un operativo de élite que acababa de identificar a sus próximos objetivos. Había pasado 15 años intentando ser el hombre que Carmen merecía. Ahora era momento de recordar quién era en realidad. La transformación de Enrique de esposo común a operativo en modo activo fue tan silenciosa como aterradora. Mientras Carmen creía que él se tomaba un descanso para reencontrarse consigo mismo, en realidad Enrique estaba desplegando la operación de vigilancia más importante de su carrera. La ventaja de casar a tu propia familia es que ya tienes acceso a todo, extractos bancarios, registros telefónicos, rutinas diarias, sin necesidad de violar ninguna ley. Los patrones de Carmen habían cambiado hace 6 meses. Los martes y jueves acudía a clubes de lectura que nunca terminaban en libros nuevos, los viernes por la noche salía con amigas y volvía oliendo a vino caro y colonia masculina, los fines de semana hacía excursiones de compras que no resultaban en ninguna compra, pero sí en una satisfacción que Enrique no había visto en años. El primer indicio real fue un móvil quemado que encontró pegado con cinta debajo del cajón del tocador, en un lugar clásico para intercambios secretos. En la agenda solo había un número guardado como J. Los mensajes de texto estaban codificados, pero seguían un patrón que Enrique reconoció de sus propias comunicaciones encubiertas: el paquete será entregado el martes en el lugar habitual. Confirmado. El destinatario estará esperando. Entrega especial viernes. Valor mayor esta vez. Para cualquiera, parecían conversaciones de negocios. Para Enrique, era el arte del espionaje en estado puro. El paquete era Carmen. El destinatario, Javier Jiménez. Las entregas, sus encuentros clandestinos. El paso siguiente era la confirmación visual. Seguir a Carmen requería habilidades que no usaba desde una misión en Praga, pero la memoria muscular tomó el control. El martes, desde un café frente al Hotel Rivera, vio cómo Carmen se encontraba con Javier en el vestíbulo. Javier era tal como Enrique había imaginado: alto, distinguido, vestido con traje hecho a medida, y con esa sonrisa segura de quien siempre consigue lo que quiere. Tenía cerca de 50 años, las sienes plateadas y manos cuidadas que rozaban la espalda baja de Carmen con familiaridad ensayada mientras caminaban juntos hacia el ascensor. Enrique no sintió rabia ni dolor, emociones paraciviles. Lo que experimentó fue una fría satisfacción. Había confirmado su ubicación, pero la verdadera sorpresa llegó 3 días después, cuando, usando contactos de sus días en la agencia, Enrique escarbó en el pasado de Javier Jiménez. Descubrió que Javier no era solo el amante de Carmen, era el padre biológico de Iván. Los registros de ADN estaban enterrados en bases de datos legales accesibles solo para alguien con el nivel de autorización de Enrique. 23 años atrás, cuando Enrique estaba en una operación clasificada en Oriente Medio, Carmen había tenido un affair con Javier. La mujer estaba embarazada de 3 meses cuando Enrique regresó y propuso matrimonio, creyendo que salvaba a la mujer que amaba y al hijo que esperaba. Iván nunca fue hijo suyo. Enrique estaba sentado en su coche frente al edificio de Morrison y Asociados, viendo a Javier poner una mano en el hombro de Iván mientras le explicaba documentos legales. Padre, mentor e hijo, sin saber que Enrique los observaba, sin saber que Enrique sabía, las piezas del rompecabezas encajaban con brutal claridad. Carmen no había comenzado una affair hace 6 meses, había reavivado una vieja llama. Javier no solo mostraba interés profesional en Iván, estaba preparando a su hijo biológico, probablemente planeando revelar la verdad cuando llegara el momento adecuado. La pasantía, la tutoría, la atención especial, todo formaba parte de un plan mayor para arrebatarle a Enrique su familia, pero la revelación más devastadora llegó al hackear las comunicaciones personales de Javier. El hombre era descuidado con la seguridad digital, confiado en exceso, un error fatal en el mundo de Enrique. Los correos electrónicos mostraban el alcance de la traición. Javier y Carmen querían a Enrique muerto, no solo divorciado. Javier había contratado a mercenarios.
profesionales para hacer que el asesinato pareciera un accidente. El descanso de Enrique no era casualidad, era la oportunidad perfecta, sin rutina, sin testigos, nadie notaría si desaparecía. El plan era simple: matar a Enrique, fingir un robo violento, luego Javier consolaría a la viuda y al hijastro. Después de un tiempo prudente, le propondría matrimonio a Carmen, adoptaría oficialmente a Iván, y serían la familia perfecta que debieron ser hace 23 años. Enrique casi admiró la elegancia del plan. Aquella noche, sentado en la mesa con su esposa y el hijo que no era suyo, escuchó a Iván hablar emocionado de un caso que Javier le había asignado. Carmen sonreía y asentía mientras mandaba mensajes bajo la mesa, probablemente coordinando el asesinato de Enrique. ¿Sabes?, dijo Enrique, cortando su filete con la misma precisión con la que desarmaba armas. He estado pensando en aprender nuevas habilidades. Qué bien, cariño, respondió Carmen sin levantar la vista del móvil. ¿Qué tipo de habilidades? Enrique sonrió, pero sus ojos no reflejaban alegría. Las que te ayudan a solucionar problemas, para siempre. Ni Carmen ni Iván captaron el doble sentido. Enrique no hablaba como esposo ni padre, era un aviso de guerra para los enemigos que habían invadido su hogar y planeaban su muerte. El fantasma que creían matar estaba a punto de hacerse realidad. Y Enrique Hartfield tenía 15 años de habilidades muy específicas para asegurar que, cuando se contara el número de muertos, su nombre no estuviera en la lista. Enrique tenía una regla inquebrantable para planear sus operaciones: dejar que el enemigo viniera a él. 2 semanas después de descubrir la magnitud de la traición, creó la oportunidad perfecta para que los asesinos contratados por Javier hicieran su movimiento. Comenzó a llevar un maletín en sus carreras matutinas, algo que aparentaba contener documentos valiosos o dinero en efectivo. Estableció una rutina: cada martes y jueves aparcaba en el estacionamiento subterráneo del centro comercial El Prado, nivel -3, supuestamente para recoger la tintorería. La ubicación aislada, la mínima vigilancia y las múltiples rutas de escape convertían el lugar en una zona ideal para un ataque. Enrique se aseguró de que Carmen supiera de esta rutina. La charla antes de dormir siempre había sido su punto débil. No podía resistirse a compartir detalles que la hacían parecer atenta y cariñosa. En pocos días, los movimientos de Enrique comenzaron a ser informados a Javier mediante conversaciones codificadas que Enrique interceptaba gracias a micrófonos ocultos en toda la casa. El ataque llegó un jueves por la noche. Enrique lo esperaba, pero los atacantes lo sorprendieron. No eran mercenarios profesionales, sino 2 matones locales conocidos en el barrio de Vallecas, llamados Quique Castillo y Raúl Pérez. Ambos con antecedentes penales, pero sin experiencia real en asesinatos. Javier había optado por lo barato, probablemente para mantener su inocencia plausible. Enrique aparcó como siempre en el nivel -3 y esperó. Por su radio interceptada llegó el nervioso murmullo de Quique: ¿Estás seguro, tío? Este parece militar. Nos apegamos al plan. La voz de Javier contestó con frialdad: que parezca un robo que salió mal. Coged el maletín, la cartera, y dejadlo sangrando. Enrique casi se rió. Si estos eran los mejores asesinos que Javier podía permitirse, el hombre era aún más arrogante de lo que pensaba. Los atacantes se acercaron desde ambos lados, un clásico pinza que podría funcionar contra un civil desprevenido. Enrique dejó que se acercaran a menos de 3 metros antes de actuar. 15 años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo comprimidos en 30 segundos de brutal eficiencia. El codo de Enrique impactó en la sien de Quique con la fuerza justa para dejarlo inconsciente sin daños permanentes. Necesitaba a uno vivo para lo que venía después. Raúl logró sacar un cuchillo, pero la rodilla de Enrique golpeó su plexo solar, dejándolo sin aire en el suelo. Enrique le quitó el arma y la radio, y ató a ambos a una columna de hormigón con unas bridas que llevaba siempre en el cinturón. El móvil pirata estaba en el bolsillo de Quique, justo donde Enrique esperaba. Cuando sonó, modificó su voz con una técnica aprendida en la CIA, bajando el tono y adoptando un acento barriobajero. ¿Ya está hecho?, preguntó Enrique. La voz de Carmen llegó tensa y nerviosa. Ha luchado más de lo previsto, pero sí, está muerto. El frío en la sangre de Enrique se volvió hielo. Una cosa era saber intelectualmente que su esposa quería verlo muerto, otra, escuchar la anticipación en su voz. Y el lío: no te preocupes, pero voy a necesitar el resto del dinero. Y tu hijo quiere verte. Pausa,
¿mi hijo? Iván está con Javier en la oficina, parece que todos tienen preguntas sobre el accidente de papá. Voy a tu casa por el dinero y para tener una charla con vosotros dos. Enrique colgó y miró a sus prisioneros. Quique despertaba, ojos llenos de terror. Raúl todavía luchaba por respirar. Caballeros, dijo Enrique en tono normal, esta ha sido vuestra última actuación amateur. Pero no os preocupéis, viviréis lo suficiente para entender qué ocurre cuando aceptas un encargo con el objetivo equivocado. Sacó el cuchillo de Quique para liberarlo y le entregó las llaves del coche. Vas a ir a comisaría y confesarás el intento de asesinato. Dirás que Javier Jiménez te contrató, y entregarás grabaciones, números y cuentas bancarias. Lo harás porque la alternativa es que te busque y te enseñe técnicas aprendidas en lugares que ni tu gobierno reconoce. Quique asintió frenéticamente, con la cabeza sangrando por el golpe, y Raúl ya respiraba mejor. Tú tienes otro trabajo. Llamarás a Javier y le dirás que Enrique Hatfield opuso más resistencia de la esperada. Que uno de vosotros murió, el otro está mal herido, pero el trabajo está hecho. Pedirás extracción y atención médica. ¿Por qué haría eso? Jadeó Raúl. Enrique sonrió, por primera vez en años, la sonrisa de un depredador que ha acorralado a su presa, porque me ayudarás a enviar un mensaje al hombre que os contrató. Y ese mensaje estará escrito en un idioma que entenderá. Media hora después, Enrique conducía por las calles suburbanas hacia la casa donde Carmen esperaba la confirmación de la muerte de su marido, donde Iván probablemente celebraba con su padre biológico, donde la familia que Enrique había construido estaba a punto de descubrir qué pasa cuando traicionas a un fantasma que se niega a quedarse muerto. La ironía no se le escapó. Habían contratado a asesinos para eliminar al Enrique que entrenaba a equipos de fútbol infantil y asistía a reuniones de padres. En cambio, despertaron al Enrique que había eliminado una célula terrorista entera en Bagdad sin dejar una sola prueba. Al llegar a su casa, vio las luces encendidas. Por la ventana distinguió las siluetas, Carmen caminando nerviosa, Javier sentado en su sillón favorito, Iván con copas de champán en la mano. Estaban celebrando. Miró su reloj, las 21:47. En aproximadamente 3 minutos, Carmen abriría la puerta esperando al asesino contratado que traería la noticia de su muerte. En cambio, encontraría al fantasma que volvía a casa para cobrar una deuda muy específica. El juego estaba a punto de comenzar. Enrique se quedó quieto en el porche, el dedo presionando el timbre, saboreando ese último instante antes de que todo cambiara. Tras el vidrio esmerilado, vio movimientos, sombras de quienes creían estar a salvo, seguros de haber planeado su asesinato sin fallos. El timbre resonó en la casa como un tañido fúnebre. Los pasos se acercaron. La pisada rápida y característica de Carmen. La luz del porche se encendió y Enrique se situó justo bajo ella, asegurándose de que ella reconociera su rostro a través del ojo de la puerta. Los cerrojos se dieron. 2 cerrojos y una cadena que Enrique, años atrás, había exigido instalar por seguridad. La puerta se abrió y el rostro de Carmen apareció en la rendija, pasando de la anticipación a la confusión y, finalmente, al horror en un segundo. Hola, cariño, dijo Enrique con un tono casual, como si hablara de la cena. ¿No me vas a invitar a entrar? El rostro de Carmen palideció como un pergamino. Detrás de ella se oyeron voces, Javier hablando de cómo eliminar los cabos sueltos, Iván riendo con chistes sobre que su viejo finalmente estaba fuera del camino. Enrique. Susurró Carmen, apenas audible. Pero se suponía que estabas muerto. Lo sé, respondió él, dando un paso dentro y empujándola hacia el recibidor. Lo curioso de contratar a unos amateur para un trabajo profesional es que suelen decepcionar. Cerró la puerta tras de sí y giró los cerrojos con un sonido deliberado que retumbó por la casa como disparos. En el salón, el murmullo cesó. ¿Quién está en la puerta?, preguntó Javier con voz tensa. Enrique levantó una ceja mirando a su esposa. No vas a presentarme a tus invitados. La boca de Carmen se abrió y cerró, muda. Enrique veía su mente correr intentando procesar cómo su marido muerto estaba parado en el umbral, luciendo sorprendentemente bien para alguien que debería estar desangrándose en un parking. ¿Te ha mordido un gato?, bromeó Enrique mientras cruzaba el salón, con pasos pesados sobre el parqué. Tranquila, cariño, añadió con una sonrisa fría. Tengo mucho que decir,
para todos nosotros, entró en el salón como un espectro en una sesión espiritista. Javier estaba sentado en el sillón de cuero favorito de Enrique, con un vaso de whisky en la mano. Iván, sonrojado por el alcohol y la emoción, estaba cerca de la chimenea, confundido. «Papá», tartamudeó Iván. «¿Qué haces aquí?» «Pensábamos, bueno, nos dijeron que habías muerto». Enrique sirvió 3 dedos de bourbon, dejándose quemar la garganta para enfocar la mente. Interesante suposición. «¿Quién os ha contado eso?» Javier, recuperado del impacto, miraba a Enrique con la fría calculadora de quien evalúa daños. «Enrique, qué sorpresa». «Celebrábamos el ascenso de Iván». «¿Ascenso?», replicó Enrique. «Qué considerado celebrar el éxito de mi hijo en mi ausencia». «Tu hijo», repitió Javier, subrayando la palabra como un veneno. El silencio se tensó como un cable al límite. Carmen entró al salón y se situó entre Enrique y los demás, como escudo o barrera. Enrique no sabía, creo, dijo Enrique, que es hora de una conversación sincera sobre la lealtad familiar y las consecuencias de la traición. Iván miraba a los adultos, notando algo que no entendía. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué todos están tan raros?» Enrique sonrió al joven que le había llamado padre durante 22 años. «Buena pregunta, Iván. Quizá el señor Jiménez quiera explicar por qué contrató a Quique y Raúl para asesinarme en un parking esta noche». La acusación cayó como una bomba. La compostura de Javier se quebró un instante, justo el tiempo para que Enrique viera el cálculo en sus ojos. «Es una acusación grave», respondió Javier con suavidad. «¿Tienes pruebas?» Enrique sacó el móvil pirata de Quique y lo puso sobre la mesa. «¿Quieres que reproduzca algunas de las conversaciones más interesantes? ¿O tal vez prefieras que hablemos de las pruebas de ADN que demuestran que eres el padre biológico de Iván?» Iván dejó caer una copa de champán que se hizo añicos en el suelo, el líquido ámbar extendiéndose como sangre. «¿Qué sorpresa?», dijo Enrique, sin emoción. «La familia que creíste conocer se ha construido con mentiras durante 23 años. Carmen consiguió hablar. «Enrique, por favor, no entiendes». «Entiendo perfectamente», respondió Enrique, su voz tranquila pero con un filo mortal. «Entiendo que mi esposa planeó mi asesinato. Que el hijo que crié no es mío. Que celebraban mi muerte mientras bebían mi whisky en mi casa». Javier se levantó, la mano buscando algo en el interior de su chaqueta. Antes de que pudiera reaccionar, el vaso de bourbon voló hacia él, golpeándolo en la sien con precisión quirúrgica. Cayó aturdido pero consciente. «No lo haría», advirtió Enrique. «Lo siguiente será mucho más afilado». Iván observaba la sangre en la cara de Javier, luego a Enrique, luego a su madre. «Mamá, ¿es verdad? ¿Es él, mi padre biológico?». La compostura de Carmen se rompió. «Iván, cariño, puedo explicarlo». 23 años, interrumpió Enrique. 23 años de cuentos, cumpleaños, partidos, obras escolares, para un niño que nunca fue mío, mientras su verdadero padre esperaba el momento para reclamarlo. Enrique cogió una foto enmarcada del mantel. Los 3 en la graduación de Iván. ¿Sabes qué es lo irónico? Que le habría querido igual. Si me hubieras dicho la verdad, lo habría criado como mi hijo. Pero elegiste mentir. Traicionar. Planear mi muerte. Javier, apretando un pañuelo contra la herida, intentó razonar. «Enrique, seamos razonables. No hace falta violencia. Podemos llegar a un acuerdo». «¿Un acuerdo?», rió Enrique sin humor. «Como el que implica contratar matones para matarme. Como el que incluye acostarte con mi esposa mientras yo pagaba la universidad de mi hijo». «No es tu hijo», escupió Javier, perdiendo la poca compostura que le quedaba. «Nunca lo fue. Carmen fue mía primero, y él debería haber sido un Jiménez desde el principio». La admisión colgó en el aire como humo de arma disparada. Iván emitió un sonido entre dolorido y estupefacto, retrocediendo hasta chocar con la pared. Enrique asintió lentamente. «Ahí está la verdad». Por fin, se volvió hacia Carmen, que lloraba en silencio. «¿Y tú, querida esposa? ¿Algún último secreto antes de hablar de tu futuro?». Ella se secó las lágrimas, y Enrique vio un destello de la mujer que lo había enamorado. «Nunca estuviste aquí, Enrique. Años ausente, haciendo no sé qué para el gobierno. Estuve sola, embarazada y asustada. Javier me ofreció lo que tú no pudiste, y ahora, se supone que estás muerta», dijo en voz baja.
Íbamos a ser una familia de verdad. Enrique dejó el vaso sobre la mesa y miró por la ventana a la calle tranquila donde había soñado una vida normal. Esto es lo que va a pasar, dijo sin volverse. Javier me dirá quién más sabe del plan fallido de esta noche. Y todos aprenderán qué ocurre cuando traicionas a un hombre que ha perfeccionado durante 15 años el arte de hacer desaparecer problemas. Se giró, y en ese momento no vieron al esposo ni al padre, sino a un depredador que había fingido ser presa. El juego ha cambiado, continuó Enrique, y me temo que ninguno entiende las reglas del juego que han elegido jugar. Enrique se acomodó en su sillón mientras la casa quedaba en un silencio sobrecogedor. La noche apenas comenzaba, y había 23 años de mentiras por desentrañar. Miró fijamente a Javier, que aún se sujetaba la sien sangrante, y dijo con voz firme: empieza por contar todo sobre el plan. Sin omisiones ni excusas, Javier apretó el pañuelo sobre la herida y replicó con dificultad: no diré nada sin mi abogado. Enrique soltó una risa seca: eres abogado, y desde hace 6 horas, también objetivo de varias investigaciones federales. Dudo que un abogado sea tu mayor preocupación ahora. Se levantó y se acercó al escritorio, sacando un portátil. En la pantalla aparecieron registros bancarios, transferencias por 47.000 euros a cuentas en el extranjero en los últimos 6 meses, dinero que no casaba con sus ingresos declarados. ¿Quieres saber sobre la herencia Jiménez?, preguntó Enrique. Fraude, malversación, operaciones ilegales durante años. El rostro de Javier palideció. Me estás tendiendo una trampa. No, tus crímenes te están tendiendo una. Se volvió hacia Carmen, que temblaba. Tu turno, querida. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Las manos de Carmen temblaron mientras tomaba un pañuelo. Enrique, no quería matarte. Fue idea de Javier, pero yo accedí. ¿Por qué?, preguntó Enrique, implacable. Estaba cansada. Cansada de vivir con un fantasma. Siempre ausente, incluso cuando estabas en casa. Pensando en cosas que no podía comprender. Enrique asintió lentamente. Así que preferiste el asesinato a un divorcio. Miró a Iván, que seguía en shock. ¿Y tú, hijo, qué papel jugaste en esto? Iván palideció, no sabía nada. Javier me ofreció la pasantía, dijo que tenía potencial. Quería creer que era especial. Enrique sintió una punzada en el pecho, no de ira, sino de lástima. Eres especial, no por Javier, sino por tu integridad y compasión. Cualidades que no heredaste de tu padre biológico. Javier se levantó de repente. Basta. Juegas con investigaciones federales y cargos penales. Pero yo sé cosas de tu pasado, Enrique. Operaciones encubiertas, misiones secretas, muertos por tus órdenes. ¿Crees que tus amigos del gobierno te protegerán cuando eso salga a la luz? Enrique sonrió, y la temperatura en la habitación pareció caer 10 grados. ¿Me amenazas?, preguntó con calma. Te doy una realidad, un trato. Tú y Carmen desaparecéis, yo me quedo con Iván. Todos limpios. Enrique lo estudió un momento. No está mal, salvo por un detalle. ¿Cuál? Intentaste matarme. Se acercó a la ventana y miró la calle tranquila. He pasado 15 años en lugares donde un intento de asesinato solo tiene una respuesta adecuada. Se volvió hacia ellos y vio cómo Javier buscaba armas o rutas de escape, temblando y calculando. La belleza de la vigilancia moderna, dijo Enrique como quien charla del tiempo, es que todo deja rastro, transferencias, llamadas, registros de hotel. Tus matones están detenidos y muy dispuestos a colaborar. Sacó el móvil y mostró un mensaje. Paquete entregado. Ambos receptores muy locuaces. Recomiendo proceder a fase 2. ¿Fase 2? Preguntó Carmen, con miedo. Enrique sonrió por primera vez en toda la noche. Fase 2 es cuando aprendéis qué pasa cuando declaras la guerra a alguien que durante 15 años ha eliminado amenazas a la seguridad nacional. Se dirigió a la puerta, giró los cerrojos, que resonaron como fusiles cargándose. La casa está segura. Nadie sale hasta que terminemos esta conversación familiar. Volvió al sillón, levantó el vaso y brindó en silencio. Tenemos mucho que hablar, 23 años de mentiras, relaciones que redefinir, consecuencias que aceptar. Fuera, la calle seguía tranquila, ignorante de que dentro, una familia destruida escogía su destino.